planteando algo que, para entender cómo funcionan algunas cosas, cómo funcionan mal algunas cosas y cuánto nos cuesta, vamos a hablar de cómo se forman los parásitos del Estado. Eso que está colgado del presupuesto público y que nos chupa la sangre. Pero te quiero explicar, porque a veces hay que ponerle nombre y apellido para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Denis Lichi es un hombre que fue intendente de Arroyos y Esteros. Fue su primera incursión, digamos, en la administración pública. Después de eso, por un añito y poco, se convirtió en ministro de Agricultura. Entre el 2008 y el 2019 estuvo como ministro de Agricultura. Y finalmente fue designado como presidente de Petropar, la estatal petrolera, que en realidad lo que hace es compra combustible y revende. Ellos ya no están en este momento refinando petróleo. Vamos a comenzar con Denis Lichi y una historia que está vinculada a cómo funciona esto de crear parásitos colgados del presupuesto público. Denis Lichi hoy está en Petropar. Hay un trabajo que ha hecho nuestro compañero, colega César Larré en el diario Última Hora, fantástico, tirando una serie de datos de cómo se va generando esta parasitosis pública. En Petropar hay 66 comisionados. ¿Qué son los comisionados? Son personas contratadas en una institución y le comisionan para que vayan a otra entidad pública, en este caso Petropar. De diferentes instituciones se fueron a Petropar. Hay 66 comisionados. Nunca quedó claro para qué cuernos queremos nosotros los comisionamientos, pero están ahí. De esos 66, cerca de una decena pertenecen todos a una seccional colorada, o son miembros mejor. Todos están en una seccional colorada, la seccional 109. ¿De dónde es la seccional 109? De Arroyos y Esteros. Es decir, del lugar en donde construyó su carrera política nuestro amigo Denis Lichi. Pero te voy a tirar algo de pasado. Ponelo, porque un cachito la musiquita, a ver. Tararara. Porque tiene que ver con eso. Te voy a contar algunos personajes para que ponerle nombre y para entender sobre todo cuánto nos cuesta. Uno de ellos, por ejemplo, Juan Carlos Orue. Te estoy tirando los datos del trabajo fantástico que hizo nuestro compañero César Larré en el diario Última Hora. Juan Carlos Orue es dirigente político de Arroyos y Esteros, un hombre importantísimo. Él entró primero al Ministerio de Agricultura. ¿De la mano de quién? De nuestro amigo Denis Lichi. Entra al Ministerio de Agricultura y recibe un salario de 7.600.000 guaraníes. Lo comisionan a Petropar. Cuando Lichi se va a Petropar, lo comisionan a Petropar. Y en Petropar le asignan un nuevo ingreso. ¿Cuánto recibe? 5.280.000 guaraníes. ¿Cuál es el detalle? Él sigue cobrándolo del MAC. Le suman esto de Petropar. ¿Cuánto pasa a ganar ahora nuestro amigo Juan Carlos Orue? 12.880.000 guaraníes. Vamos con otro. Roberto Argaña Benítez. Todos son miembros de la seccional 109. Eso es lo que tienen en común. Ojo. Roberto Argaña entra como asesor del MAC con un salario de... Y acá antes, ¿qué es un asesor? Un asesor es alguien que se supone es experto en alguna cuestión y por eso es que lo contratan. O sea, si está en el Ministerio de Agricultura, vos suponés que tiene que ser un ingeniero agrónomo, experto en el cultivo de tomates o un genio en el tema de combatir las plagas del algodón. ¿Cuánto le pagan a él como asesor en el Ministerio de Agricultura? 2.400.000 guaraníes. O sea, salario mínimo. ¿En qué asesora? Salario mínimo. Ok. ¿Se va con quién? Con Denis Lichi a Petropar como asesor. ¿Cuánto recibe ahí? 11.832.000 guaraníes. La pregunta es, el que asesora en el MAC, ¿de qué cuerno se va a asesorar en una petrolera estatal que lo que hace es comprar combustible y volver a vender? Pero él se va con esa plata. Hay más, fíjate lo que es esto, porque no todos vinieron del Ministerio de Agricultura. Reinaldo Pintos González, este hombre es mano derecha de Denis Lichi. ¿Dónde estaba él? En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto estaba recibiendo? Siempre como asesor. Todos son asesores, son unos genios en alguna materia. ¿Cuánto estaba recibiendo Reinaldo Pintos?
7.900.000 guaraníes. Se va a Petropar, le suman, porque le suman, 12 millones de guaraníes. ¿Cuánto cobra el muchacho ahora del Estado entre el MAC y Petropar? 19.900.000 guaraníes. Dos más para cerrar, pero para que entiendas cómo nos van chupando la plata. Fíjate cómo se va armando esta conexión. Wilfrido Soto Morínigo. Este es un caso muy particular. Wilfrido estaba en el Ministerio del Urbanismo, funcionario de larga data. También, por supuesto, miembro de la seccional 109. ¿Cuánto ganaba él? 4.200.000 guaraníes. Pasó ahora a Petropar. ¿Cuánto gana ahora? 9.999.000, o sea, casi 10 millones de guaraníes. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene Wilfrido? Wilfrido es mozo. Wilfrido es mozo. O sea, el hombre que le sirve el café y que le lleva las chispitas a Lichi gana casi 10 millones de guaraníes en Petropar. ¿Cómo hace para que pueda ganar semejante dinero un mozo? Sin ánimo, por supuesto, de restarle valor al trabajo que hacen tantos mozos que se rompen laburando en los restaurantes y en lo que sea para poder recibir algún dinero. Bueno, él tiene 4.600.000 guaraníes de salario. 4.600.000 es el salario. Pero atención, además cobra 1.283.000 guaraníes de remuneración extraordinaria. Además tiene 404.000 guaraníes remuneración adicional. Fíjate, remuneración extraordinaria, remuneración adicional. Además tiene 2.500.000 guaraníes complemento salarial. Es decir, vos en tu trabajo, vos que estás laburando en el sector privado, además de tu salario, tenés adicional, tenés remuneración extraordinaria, tenés complemento salarial y para completar hay 1.206.000 guaraníes que es por peligrosidad. Suponemos que porque si alguien arroja una colilla, como eso tiene combustible, van a volar todo. Total, casi 10 millones de guaraníes. De Yapa, para que veas que esto no solamente es para gente que está operando políticamente, puede pasar con cualquier funcionario. Una colega nuestra, periodista, Marlene Velázquez. Ella estaba en el Ministerio de Agricultura, a donde fue a recalar Lichi, con un salario de 7.100.000 guaraníes, como directora de comunicación. Se fue a Petropar con Lichi, o sea, Lichi se la llevó. Con un salario de ¿cuánto? Además de lo que cobra en el MAC, 12.800.000 guaraníes. Es decir, una periodista que yo no sé qué es lo que tiene que comunicar desde Petropar, gana ahora 19.900.000 guaraníes, casi 20 millones de guaraníes. Estamos hablando del salario de un ministro. Señores, así es como nos desangran desde el Estado. Esta es la red de parásitos que montan. ¿Desde dónde? Desde lugares como la seccional 109. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.